Romanos capítulo 1, versículo 8. Así yo leo. Sí, si tienen la Biblia, busquemos Romanos capítulo 1, verso 8. Sí, yo leo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confrontado por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos o a no griegos, a sabios o no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Sí, hasta aquí. Sí, realmente aquí, esta parte de, ¿verdad? Romanos capítulo 1, donde recién acabamos a leer desde verso 8 hasta 15. Sí, también una parte, y está mencionando de varias cosas y varias profundidades también, ¿verdad? Realmente importante conocer muy bien de cada detalle del libro, ¿verdad? Poner el mensaje sólido, conforme a, ¿verdad? Toda la indicación y la revelación de nuestro Dios. Aquí, mientras nosotros leemos Romanos capítulo 1, verso 8 hasta 15, y meditamos, ¿verdad? Ahí se nota una cosa grandemente. Primero, antes de llegar a verdad, el apóstol Pablo a Roma ya se había preparado, ¿verdad? Se había preparado varios hermanos, renacido justo, ¿verdad? Y así que, ¿verdad? Pablo no era fundador de la iglesia en la Roma, mucho menos Pedro todavía, ¿verdad? Mientras que Pablo estaba predicando para los gentiles y Pedro, ¿verdad? Estaba muy cerrado aún todavía en su propio judaísmo, según su tradición, ¿verdad? Como que Pedro, ¿verdad? Fue elegido como apóstol de los judíos y Pablo fue elegido y escogido por Dios, ¿verdad? Para ser apóstol de los gentiles. Por eso su función, ¿verdad? Su visión era diferente, ¿verdad? Y Pedro más, ¿verdad? Adecuadamente predicar a los judíos, ¿verdad? Aunque hubo gran persecución en Jerusalén, ¿verdad? Después de haber muerto Esteban por ser apedreado, ¿verdad? Por los judíos, incluso Saulo, esa época antes que él fuera convertido todavía, ¿verdad? Y después hubo gran persecución, como dice Hechos capítulo 8, pero 11 apóstoles, ¿verdad? 11 apóstoles, y incluyendo hasta Bernabé, ¿verdad? Que fue escogido según, ¿verdad? Votación de los, ¿verdad? Hermanos, y estaban 12 apóstoles, ¿verdad? Pero finalmente en los ojos de Dios, el apóstol escogido verdaderamente por Dios era apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, y aunque hubo gran dificultad, gran persecución y tribulaciones, ¿verdad? Pero 12 apóstoles no se apartaron de Jerusalén. Así se nota que está muy pegado con Jerusalén, con su judaísmo, con su también tradición, puede llegar ahí, ¿verdad? Entonces, y mucho menos Pedro, ¿verdad? Estaba acostumbrado a moverse a predicar a los gentiles. Por eso nunca Pedro, ¿verdad? Puede ser el fundador de la iglesia de Cristo en la Roma, ¿verdad?
Por eso la Iglesia Católica en este punto está mintiendo, ¿verdad? Está inventando absolutamente que nada que ver, ¿verdad? Por eso, según la historia, ¿verdad? Y el fundador de la Iglesia Católica en el 300, ¿verdad? En el año 300 era el Constantino, emperador romano, ¿verdad? Sin ser convertido en emperador romano, Constantinus, ¿verdad? Realmente, según su decisión y según su declaración, y con su gusto siendo bautizado, él mismo, ¿verdad?, declaró de que él era cristiano. Por eso él era fundador de la Iglesia católica en el año 300. Pero nunca él estaba condicionado, como Cristo, ¿verdad?, puso una condición absoluta para poder entrar al reino de Dios. Debe ser renacido, ¿verdad?, con agua y del Espíritu Santo. Agua viva, que es el Evangelio de Cristo, el cual tiene poder para limpiar a todos de sus pecados. Como dice San Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad os hará libre. Por eso, sin conocer la verdad, sin conocer el Evangelio de la salvación, nunca pueden llegar a ser lavados de sus pecados, ni pueden ser sellados con el Espíritu Santo. Así que el Constantinos nunca, ¿verdad?, o escuchó el Evangelio por algún cristiano renacido, solo viendo alguna visión, ¿verdad?, y con ella visión final él conquistó, ¿verdad?, su enemigo, y volviendo a Roma, él según su decisión se hizo cristiano. Pero esa decisión para llegar a ser cristiano, nada que ver con el Evangelio, ni con el renacimiento tampoco. Por eso él no puede ser cristiano verdadero, pero siendo fundador de la Iglesia Católica, ahí se forma gran potencia y poder, ¿verdad?, y políticamente y económicamente. Entonces, influyendo, ¿verdad?, y a toda parte de Roma y alrededor de Roma, y ahí se forma grande religión que se llama Iglesia Católica. Hasta ahora, ¿verdad?, según la doctrina que fue formada, ¿verdad?, por medio del Vaticano, y realmente no pueden llegar a nadie a Cristo Jesús por esa ruta que pone el Vaticano, ¿verdad?, por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Y realmente eso invento según, ¿verdad?, opinión de hombre, entonces no vale nada, ¿verdad?, y no sirve nada, ¿verdad? Por eso ellos, interpretando por su manera alguna parte de la Biblia, alguna parte de verso bíblico, ¿verdad?, entonces ellos inventan miles de cosas, ¿verdad? Y por eso realmente, ¿verdad?, y el fundador de la Iglesia Católica, primero, no es Pedro ni Pablo, ¿verdad?, era Constantinos, ¿verdad? Iglesia Católica, por medio de Constantinos, un hombre incrédulo, un hombre cristiano falso, final, ¿verdad?, fue criada esa Iglesia Católica. Por eso hasta hoy, ¿verdad?, 1700 años está, ¿verdad?, expandiendo para todo el mundo entero, final con el fin, con el engaño a todos seres humanos, para que no puedan entrar al reino de Dios. Cuando uno, ¿verdad?, se forma algunas religiones, alguna formación de grupo religioso sin basada en la Biblia, ¿verdad?, y sin sellamiento del Espíritu Santo, siempre se forma cualquier cantidad de religiones bajo dominio del diablo, bajo dominio de Satanás. Satanás aprovecha esa falsedad de todo tipo de religiones, ¿verdad? Cualquier dioses, ídolos, cualquier dioses extraños, cualquier religión, y también cualquier cantidad de revelación que viene por los, ¿verdad?, ángeles decaídos, que son de Satanás. Ahí, ¿verdad?, se forma toda mentira para engañar a la gente. Por eso ahora aquí, ¿verdad?, por profundizar un poco, ¿verdad?, primer capítulo de Roma, ya sabemos que, ¿verdad?, el Pedro no fue fundador de la iglesia en Roma, ni apóstol Pablo tampoco, ¿verdad? Solo apóstol Pablo llega hasta Roma, como su anhelo tan grande que quería tener buena comunión, ¿verdad?, y compartimiento con los hermanos que ya estaban en Roma, para confrontarlos también, ¿verdad?, para recibir bendición. Y también Pablo tenía gran anhelo de llevar fruto, ¿verdad?, en Roma también, por medio de su predicación. Eso sí, pero Pablo, como fundador de la iglesia en Roma, tampoco llega ahí, ¿verdad?, porque ya había sido salvo varios hermanos y hermanas. Puede ser algunos judíos, algunos gentiles, pero en Roma
Algunos pueden ser los romanos, algunos pueden ser, ¿verdad?, judíos, algunos pueden ser griegos, algunos pueden ser, ¿verdad?, algunos otros gentiles de otras naciones también. Pero ya existían varios hermanos convertidos por el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo dice aquí, Romanos capítulo 1, verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de ellos que están en Roma, ¿verdad? De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Por medio de Roma, el Evangelio se divulga para todo el mundo, ¿verdad? Verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros. ¿Quiénes son ellos? Los hermanos renacidos, ¿verdad? Salvo. No por ser predicado ni por Pablo ni por Pedro, ¿verdad? Siendo ya hermanos común y corriente, ¿verdad? No siendo apóstoles, ¿verdad? Ellos con todo amor y con amor ferviente de nuestro Señor Jesucristo y con gran pasión de compartir el Evangelio a un alma más, ¿verdad? Sin nombre, sin reexaltación, sin verdad, y realmente como descubierto ante nadie, solo, ¿verdad? Sencillamente con amor al Señor y hacia alma, ellos empezaron a predicar en Roma, ¿verdad? Por eso se formó una iglesia verdadera, pertenecida a Cristo, ¿verdad? Ya entonces ellos tienen misma fe que tiene Pablo. Por eso acá dice, versículo 20, esto es para mutuamente confortado por la fe que nos es común, a vosotros, a mí. A vosotros ya llegó esa fe, a mí también llegó esa fe, ¿verdad? Por eso está hablando de la fe que les es común, ¿verdad? A ellos, los hermanos en Roma, y a Pablo, que estaba aún todavía, ¿verdad?, en Jerusalén todavía, ¿verdad? Entonces, y dentro del corazón de Pablo hay gran anhelo. Eso anhelo, ¿verdad?, se compararía al gran amor ferviente, que querían ver tantísimos, ¿verdad?, a los hermanos que están en Roma. Así que Pablo está bien enamorado de la iglesia, Pablo está bien enamorado de todos los hermanos renacidos, está bien enamorado, ¿verdad?, todos los pueblos santos de Dios, está bien enamorado, ¿verdad?, todas las almas, quien quiere, ¿verdad?, de rescatar con el Evangelio de Cristo. Por eso ahora Pablo, ¿verdad?, no quiere llegar a Roma para fundar la iglesia. Pablo quiere llegar a Roma para tener buena comunicación y buena comunión, ¿verdad?, entre todos los hermanos que están ya en Roma, ¿verdad?, para compartir más bendiciones con ellos, para comportar más a ellos, para que crezcan más ellos, ¿verdad? Querían servir en Pablo a todos los hermanos que están en Roma. Esto era anhelo de, ¿verdad?, apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso ahora acá dice, y estaba bien, Pablo está bien contento, oyendo toda esa noticia, ¿verdad?, bien positiva, ¿verdad?, que se divulga la fe de ellos para todo el mundo, por medio, ¿verdad?, ruta que está conectada con Roma, ¿verdad? Por eso verso 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ya está predicándose por ellos que son salvos, ¿verdad?, estando allá en Roma, ¿verdad? Oyendo esa noticia, Pablo está bien contento. Y 9, pero testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Así que Pablo está orando, ¿verdad?, mencionando de ellos, salvo renacido en Roma, para que Dios fortalezca a ellos, bendiga a ellos, que dé más revelación a ellos, que dé más fruto a ellos, ¿verdad? Entonces, todos los hermanos renacidos en Roma ya está en el corazón de Pablo y en su oración también hacia Dios, ¿verdad? Verso 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Por eso Pablo está orando, ¿verdad?, con gran verdad y anhelo de encontrar a los hermanos romanos, ¿verdad?, o los que están en Roma, ¿verdad?, para tener ya buena comunión y buena verdad y compartimiento y también comunión y comunicación, ¿verdad?, para que crezcan ya mutuamente. Hoy en día, ¿verdad?, nosotros por la pandemia, por la coronavirus,
realmente ni podemos encontrar, ¿verdad? Cara a cara, ya empezando casi tercer domingo, ¿verdad? Creo, tercer domingo de marzo de este año 2020, hasta hoy, ¿verdad? Hasta ayer. Y realmente nosotros ni podemos encontrar, ¿verdad? Ni podemos encontrar físicamente, ¿verdad? Ni podemos ni saludar, ¿verdad? Ni podemos, ¿verdad? Y encontrar viendo cara a cara, ¿verdad? Solamente por medio de la cámara, ¿verdad? Por medio de internet, por medio de Facebook, por medio de YouTube y por Zoom también, ¿verdad? Por este método, ¿verdad? Digital, realmente estamos haciendo reuniones, compartimiento, culto virtual y también charla bíblica y el seminario bíblico para los niños, para los adultos, para los jóvenes y reunión grupal, reunión de todo estamos haciendo, ¿verdad? Virtualmente. ¿Sí? Esa época, ¿verdad? Esa época, Pablo estando bien enamorado con todos los hermanos que están en Roma. Por esa época ni había, ¿verdad? Ninguna manera para ver a ellos cara a cara. Por teléfono no se puede. Por, ¿verdad? Y Zoom no, porque no existía, ¿verdad? Ni Facebook, ni por YouTube. Única forma de, ¿verdad? Comunicarse era, ¿verdad? Por medio de la carta. Pero carta llega de un lado a otro lado, de un país a otro país, de una nación a otra nación, ¿verdad? Llevaría una cantidad de tiempo, ¿verdad? Por eso en el fondo de corazón de Pablo estaba ese anhelo, gran pasión de, ¿verdad? Ver a los hermanos que están en Roma. Porque ellos también por medio de dificultad, por medio de gran sufrimiento, por medio de gran persecuciones, ellos guardando su fe, ellos predicaban el evangelio, siendo predicados, siendo renacidos, ¿verdad? Así congregando unidos, ¿verdad? Con la iglesia, en el medio de persecución y dificultad, gran sufrimientos, ellos predicaban el evangelio, ¿verdad? Para a lo demás, ¿verdad? Pero esa fe, por gran apoyo de Dios, se divulgaba para todo el mundo por medio de las rutas romanas, ¿verdad? Porque como un dicho dice, ¿verdad? Todos los caminos se conectan con Roma. Así que el evangelio ya aterrizó en Roma. Entonces, todos los caminos, todas las rutas se conectan con Roma. Por esta, ¿verdad? Ruta viene abierta, el evangelio empieza a ir para todo lado donde ocupa oír el evangelio de Cristo. Pablo, súper contento. Pero como que está enamorado con la iglesia que está en Roma, quiere verla, quiere encontrar con cada hermano y hermanas, quería, ¿verdad?, apoyar y consolar y también quería, ¿verdad?, compartir, ¿verdad?, más revelación que Dios le ha dado y quiere, ¿verdad?, tener buena comunión. ¿Sí? Por eso realmente nuestra comunión y comunicación en Cristo Jesús, ¿verdad? Esto es, ¿verdad? Debería ser con amor ferviente, como enamorado. Una novia con un novio, una novia, ¿verdad? Sí, entonces, estando bien enamorado ambos, ¿verdad? Entonces realmente no pueden dejar de ver, ¿verdad? No puede aguantar de no ver. Por eso tiene que ver una u otra forma siempre, ¿verdad? Y como que están enamorados. Una novia con un novio, una novia. Entonces, enamorados no pueden estar separados, no pueden estar, ¿verdad? Un lado y otro lado separados no pueden. Por eso ella quiere ver todos los días, por eso al final se casa, ¿no? Y casándose, ya viven juntos debajo del techo, formando ya matrimonio, hogar, ¿verdad? Teniendo sus frutos y ahí se forma una familia hermosa. Así que esa formación de, ¿verdad? La iglesia también, con ese amor ferviente que Cristo ya nos dio. Con cuán gran amor Cristo, ¿verdad? Nos rescató. Con cuán gran amor Señor los salvó, ¿verdad? Realmente Cristo, como tal está escrito San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Realmente, ¿verdad? Con gran amor, con el amor, ¿verdad? Ferviente. Ningún amor puede ser más que este amor brindado por nuestro Señor Jesucristo, dando su vida, salvándonos con su gran sacrificio. Ese amor tocó a nosotros para que nosotros llegáramos a creer en el Evangelio. Por ese amor ferviente de nuestro Señor Jesucristo también, con gran amor nos convenció Dios para salvarnos, rescatarnos. Por eso esa salvación fue cumplida en el fondo de nuestro espíritu, fondo de nuestra conciencia, fondo total, ¿verdad?
en nuestro centro, ¿verdad? Por eso Cristo es, ¿verdad? Cristo céntrico. ¿Eso qué significa? Jesucristo está en mí, en el centro de mi corazón. Él maneja mi conciencia, Él maneja mi mente, Él me maneja, ¿verdad? Mi vida. Porque realmente uno que entiende, ¿verdad? Ese amor ferviente que viene por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese amor, ¿en dónde se forma? En la cabeza no, en el conocimiento no, en una hipocresía mucho menos. El amor verdadero se forma en el fondo del espíritu. Por eso cuando uno tiene ese amor, ¿verdad? Verdadero, su conciencia se mueve por ese amor. Su verdad y idea y pensamiento realmente se mueve por ese amor verdadero, ¿verdad? Por eso realmente Pablo tiene ese gran anhelo de ver a los hermanos que están en Roma. Pablo no tiene ningún otro deseo, no tiene ningún, ¿verdad? Otra idea, otra, ¿verdad? Otro plan, solo, ¿verdad? Como que los ama. No lo conocen por la cara, pero oyendo, ¿verdad? Esa noticia de que ellos ya están con la misma fe del evangelio, siendo renacido, está entre ellos reuniéndose y teniendo el culto, y también predican en el medio de persecuciones. Algunos ya están sufriendo también, ¿verdad? Por grandes tribulaciones, pero sin negar esa fe de Cristo, siguen predicando el evangelio. Entonces Pablo, ya oyendo esa noticia, ya su corazón está súper enamorado con ellos. Ellos son mis hermanos. Ellos son, ¿verdad? Mis hermanos verdaderos, con el mismo evangelio, con el mismo Espíritu Santo, con misma fe, ¿verdad? Con el mismo destino. Así en el fondo del corazón de Pablo, ellos ya están sentados como sus hermanos verdaderos, ¿verdad? Por eso quieren verlo, ¿verdad? Con el amor, ¿verdad? Puro, con ese corazón, ¿verdad? Tan puro, quieren verlo. Quieren, ¿verdad? Sí, saludarlo, abrazarlo, ¿verdad? Realmente quieren compartir el calor de Cristo y toda la verdad y toda la palabra revelada de Dios, ¿verdad? Para que ellos tengan fe bien sólida, para que sigan continuando, ¿verdad? Para que sigan predicando en el evangelio, ¿verdad? Y para todo el mundo entero. Por eso Pablo está orando, ¿verdad? Para que Dios abra buen camino. Él oraba, ¿verdad? Para ir hasta Roma e intentaba, ¿verdad? Para llegar ahí. Pero aún no era el tiempo, ¿verdad? Por eso Romanos capítulo 1, verso 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis de que muchas veces me he propuesto, ¿no? Me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, dice, ¿verdad? Por eso ya teniendo buena comunión, ¿verdad? Compartiendo mucha bendición, fortaleza y revelaciones, y compartiendo, ¿verdad? Hermosa común, ¿verdad? Y comunicación entre todos ellos, siendo bien, ¿verdad? Unido. Bien, ¿verdad? Como se llama, formado, ¿verdad? Como un cuerpo de Cristo. Y compartiendo gran calor del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también quiere llevar nuevos frutos en el medio de la, ¿verdad? De Roma. Para, ¿verdad? Que crezca más iglesia del Señor en Roma. ¿Sí? Pero, ¿verdad? Muchas veces, dice él, muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pero hasta ahora, dice, hasta ahora he sido estorbado. Sí, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Pablo empezó a predicar, ¿verdad? Yendo hacia Asia. Cuando llega a Menor Asia, ¿verdad? Él predicó el evangelio. Hay 7 iglesias, se levanta por medio de apóstol Pablo, ¿verdad? Y quería continuar yendo hacia oeste, no este, ¿verdad? Va a venir el Espíritu Santo manifestando en él, ¿verdad? En la visión. Dijo, ¿verdad? A Pablo, eso capítulo 16, ¿verdad? No a Asia, no a Asia, sino a Europa, ¿verdad? Y por eso, y realmente, Señor, ¿verdad? Señor Jesucristo quería, ¿verdad? Tocar primero a Europa antes que llegue profundamente hacia Asia, ¿verdad? Por eso Dios habló con Pablo, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que no vaya hacia, sino a Europa, hacia oeste. Por eso nosotros, ¿verdad? Según la historia de la formación de la iglesia, por medio de la evangelización por los apóstoles y de fe, ¿verdad? Cada justo renacido, ¿verdad? Se nota que se mueve, ¿verdad? Esa eje de predicación, ¿verdad? Hacia oeste, de Jerusalén, ¿verdad? Tocando un poco Menor Asia y de fe regresa hacia
Europa, ¿verdad? Tocando ahí, final, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Hechos, capítulo 16, ¿verdad? Ahí, poquito vamos a estudiar un poquito, ¿verdad? Hechos, capítulo 16. Versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora está en Menor Asia, ¿verdad? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Por eso en la visión apareció, ¿verdad? Uno de Macedonia. Y, ¿verdad? Y señalando dice, ¿verdad? Ayúdanos. Pablo vio en una visión un macedonio que, ¿verdad? Y pidiendo, ¿verdad? Ayuda a Pablo. Por eso debe haber visto esa visión. Pablo, ¿verdad? Mueve hacia Macedonia. Ya él abandona de ir hacia Asia, ¿verdad? Su dirección, su orientación en predicar era hacia Asia, hacia este estaba yendo. Pero Dios quería, ¿verdad? Llevar primero a Pablo hacia Macedonia. Macedonia, ¿verdad? Una ciudad, ¿verdad? Un país de ciudad, ¿verdad? Que estaba en, ¿verdad? Europa. Final, ¿verdad? Pablo, captando cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros vayamos hacia Europa. Por eso llega, ¿verdad? Hacia Macedonia. Él encuentra primer ciudad de Macedonia, Filipo, ¿verdad? Por eso él empieza a predicar, ¿verdad? En Filipo. Por eso él encuentra, ¿verdad? Buscando un lugar donde orar. Encuentra una mujer vendedora de púrpura, la cual se llama Lidia, ¿verdad? Entonces, aprovechando tiempo, evangelizando, ella al final ya recibió la salvación y su familia. Entonces se viene ya hermosamente buena formación de un justo, ¿verdad? Renacido, y después una muchacha de adivinación, ¿verdad? Al final liberándola, ¿verdad? Rescata a ella. Y después, ¿verdad? Y por lo cual, ¿verdad? Por causa de liberar esa, una muchacha endemoniada de adivinación, ¿verdad? Por liberarla, por hacer la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Pablo y Silas, realmente ellos fueron bien perseguidos, ¿verdad? Por los dueños de ella. Sin, ¿verdad? Preguntar, ¿verdad? Sin acusarlo. Realmente directamente golpeando, ¿verdad? Persiguiendo, ¿verdad? Y lo mete, cuando ellos están bien desmayados, ¿verdad? Se meten en la cárcel bien profundo, en la cárcel de Filipo, ¿verdad? Ahí Pablo cuando se despertó, dice, a la medianoche. Hechos capítulo 16, verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Por eso ya Pablo oró, ¿verdad? Oró. Llegando, ¿verdad? Fondo de la cárcel. Medianoche, ¿verdad? Apenas despertándose, ¿verdad? Ya viendo que está en la cárcel, está bien, su cuerpo está bien herido, bien morado, golpeado, ¿verdad? Y despertándose entonces lleno de dolor y bien asangrado, ¿verdad? Él también tiene hambre y frío. Bien maltratado, bien menospreciado, ¿verdad? Siendo él, según su nacional, Pablo era romano. No puede, ¿verdad? Tratar así jamás a un romano en esa época, mucho menos, ¿verdad? Pero Pablo, ¿verdad? No mencionó que él era romano, ¿verdad? Porque para él no vivía, sino para Cristo sí. Para el evangelio sirve hablar que él era romano, se hablaría. Con tal que no, entonces no, ¿verdad? Porque Pablo ya está
una dirección de vida, no para sí, sino para Cristo, para el Evangelio, para la iglesia, ¿verdad? Para bien de los hermanos, realmente Pablo ya se mueve al final, ¿verdad? Por eso, para él no dependía nada, ¿verdad? Por eso, el final aquí es dentro de la cárcel bien profundo, ¿verdad? Con cepo, encarcelado, con hambre y frío y bien quebrantado su cuerpo, bien morado, sangrado, bien menospreciados. Está en una oscuridad terrible, con frío total, ¿verdad? Pablo oró y cantó a Dios, juntamente con Sila dice. Y después se viene ya terremoto y se mueven todo, ¿verdad? Pase de esa cárcel, todas las puertas de la cárcel quedan abiertas, su cepo quedó, ¿verdad? Quebrantado, él ya está libre para salir, pero Pablo no sale, ¿verdad? Qué raro. Si él hubiera orado que Dios lo liberara de la cárcel, hubiera ido ya. Pero la oración, el motivo de la oración de Pablo no era para que él fuera libre de la cárcel, para bien o para libertad de su cuerpo, sino para la salvación del carcelero que está cabeceando ahí, ¿verdad? Medio cansado y con lleno de sueño. Por eso, ¿verdad? Aunque está bien acondicionado de escaparse, pero no se mueve para nada Pablo, ¿oh? Aún está dentro de la cárcel, esperando que se despertara ese carcelero, ¿oh? Que él fuera salvo. Final, ¿verdad? El carcelero se despertó y vio que la puerta de la cárcel está abierta total, ¿verdad? Él se quedó asustadísimo y final, ¿verdad? Ya temblando, ¿verdad? Saca su espada, ¿no? Como dice aquí, versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada e iba a matar. ¿Por qué iba a matar? Viendo que toda la puerta de la cárcel está abierta, ¿verdad? Entonces, viendo el fondo de la cárcel, por la oscuridad no se ve nada, se ve vacío. Todos se escaparon. ¿Cómo no van a escapar? Las puertas de la cárcel están abiertas total y el carcelero está bien dormido. ¿Cómo no van a escapar? Según su, ¿verdad? Y lógica, ¿verdad? Común. Realmente, ¿verdad? Ya todos se escaparon. Según la ley romana, un carcelero pierde un prisionero, tiene que dar su propia vida. Por eso, en el lugar de morir, ¿verdad? Deshonradamente, mejor ya suicidarse. Ahora, una vez sacando su espada, quería suicidarse. Pero de la oscuridad, del fondo de la cárcel, se oye una voz, ¿verdad? No lo haga, dicen, no lo haga. Todos nosotros estamos aquí. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. ¿Verdad? Sale una palabra muy famosa, ¿verdad? Una palabra que salió de la boca de Pablo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero no se termina, ¿verdad? 32. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pues no solo una fe sencilla, sino ellos oyeron cada detalle de la palabra hasta el evangelio de la salvación, ¿verdad? Y cree en el evangelio del Señor Jesucristo, por la fe ellos fueron salvos. Así que fueron renacidos. Otra familia más que va a ser miembro de la iglesia en Filipo, ¿verdad? Por eso cuando usted lee, ¿verdad? En la carta filipense que fue escrita por medio de Pablo, ¿verdad? Siempre cuando Pablo escribe, ¿verdad? Las epístolas, él está en la cárcel. Estando en la cárcel aprovecha, ¿verdad? Para escribir toda la revelación de Dios en epístola, ¿verdad? Entonces esto se manda a cada iglesia para que lean como la revelación de Dios por medio de Pablo, ¿verdad? Por eso Pablo aprovecha, ¿verdad? Cuando estaba en la cárcel, por la persecución que llega a él, ¿verdad? Por el evangelio, siempre dentro de la cárcel escribe 14 epístolas, él escribe.
cuando está fuera de la iglesia, ¿verdad? Visitando diferentes iglesias, fortaleciéndola y llegando, ¿verdad? Constantemente a tierra nueva para evangelizar, a salvar almas. Por eso Pablo, ¿verdad? En el principio en Menor Asia, predicando, ¿verdad? Levanta 7 iglesias, ¿verdad? Que están mencionadas en Apocalipsis, 7 iglesias desde Efesios hasta la Odisea, ¿verdad? Y después yendo hacia, ¿verdad? Hacia oeste, llegando a, ¿cómo se llama? Europa, primera ciudad de Macedonia, llegando en Filipo, él predicó. Aquí, Efesios capítulo 6, 16, ¿verdad? Entonces, continuamente, paso a paso, predicando. El final, ¿verdad? Un día llega en Jerusalén para ser acusado. Aún Pablo, ¿verdad? Está con gran inquietud. Quiero ver a Roma. Quiero ir a Roma. Tengo que ir a Roma, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Tiene su, ¿verdad? Destino, que es llegar a Roma, ver a Roma, compartir la palabra del evangelio en Roma y tener, ¿verdad? Comunión con los hermanos que están en Roma. Por eso en el fondo del corazón de Pablo siempre está puesta la, ¿verdad? Roma, ¿verdad? Como un lugar destino donde llega él. Por eso oraba. Como está, ¿verdad? Aquí, Romanos capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Muchas veces, realmente, sinceramente, sí, muchas veces, ¿verdad? Se ha propuesto ir a ellos que están en Roma, ¿verdad? Pero aún, ¿verdad? Hasta ahora dice Romanos capítulo 13, media parte, hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora he sido estorbado. Pero se abre el final, ¿verdad? De buen camino. ¿Qué es lo que pidió? ¿Qué es lo que pidió Pablo para ir a Roma? ¿Verdad? Aquí dice capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, ¿verdad? Un próspero viaje para ir a vosotros. Por eso Pablo está esperando un próspero viaje para ir a Roma, para ver a los hermanos que están en Roma, para compartir con ellos, para conversar y, ¿verdad? Para tener buena comunión, con amor ferviente en Cristo Jesús, ¿verdad? Junto con todo ello querían, ¿verdad? Acompañado, querían predicar en Roma. No como fundador, jamás, ¿verdad? Sino como, ¿verdad? Apóstol, como maestro. Querían compartir más con ellos para fortalecerlos y bendecirlos más, para que ellos cumplan su misión que ya está practicando, ejerciéndose, ¿verdad? ¿Y cómo fue el próspero viaje? Próspero viaje. Sí, final, ¿verdad? Se cumplió, según esa oración de Pablo, ¿verdad? Hechos, en el libro Hechos aparece ese próspero viaje, ¿eh? ¿Cómo fue? Capítulo 21. Sí, aquí, capítulo 21. Sí, poquito aquí, vamos a ver. Hechos capítulo 21. Sí, versículo. ...27 yo leo, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos en Asia, al verle en el templo, abrotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por toda parte le enseña a todos contra el pueblo. Y la ley es, y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanando este santo lugar. Porque Pablo estaba hablando también, pero según su predicación, según toda la palabra, ¿verdad? Nunca pueden caberse junto con idolatría que llevan, ¿verdad? Y con cualquier cantidad de personas en esa época que llevaban idolatría al final, ¿verdad? Por eso se forma ya discusión
y también, ¿verdad? Persecución también, ¿verdad? Pues ahora versículo 29 dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efesos, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se golpeó el pueblo, y apoderándose de Pablo y le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Sí, pasando un poco. Sí, versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo a tribuno, se me permite decirte algo. Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 400 sicarios? Entonces dijo Pablo, quería ya, ¿verdad?, echar culpa, ¿verdad?, como ¿verdad?, y saqueadores, ¿verdad? Pero entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadanos de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lenguas hebreas diciendo. Entonces Pablo, ¿verdad?, esta ocasión aprovecha para predicar, para compartir, ¿verdad?, su testimonio de la salvación y final llegar, ¿verdad?, cada uno llevar a cada uno, ¿verdad?, evangelizando. Pablo, ¿verdad?, se está lleno del evangelio en cualquier, ¿verdad?, ocasiones, acusaciones y cualquier, ¿verdad?, condenaciones, cualquier, ¿verdad?, mala intención contra él, ¿verdad? Si él siempre aprovecha esa ocasión para evangelizar, para compartir su testimonio de la salvación, ¿verdad? Por eso, según el comportamiento de Pablo, se nota cómo debe caminar cada cristiano, siendo siervo de Cristo, siendo apóstol de Cristo, siendo apartado para el evangelio de Cristo. Pablo no está luchando para su comunidad, para su bienestar, para su, ¿verdad?, deseo, para su anhelo, ¿verdad?, según su verdad, justo según su verdad, y realmente idea no se mueve. Está lleno del Espíritu Santo, significa que está lleno del Espíritu Santo, él está enganchado por el evangelio de Cristo y propósito de Cristo. Por eso en toda ocasión Pablo aprovecha a compartir el evangelio. Pablo ya sabía que iba a pasar cualquier persecuciones, tribulaciones, dificultades, sufrimiento y pena y dolor contra su vida también puede llegar, ¿verdad? Amenaza también, ¿verdad? Pero Pablo no importa, dice. Por eso con esa actitud Pablo caminaba. Hechos capítulo 20, el libro Hechos capítulo 20, ¿verdad? Primero ya avisado por el Espíritu Santo que eso es lo que iba a pasar con él, ¿verdad? Hechos capítulo 20, versículo 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que haya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que enseña el Espíritu Santo a Pablo? Te esperan prisiones y también tribulaciones. En todas las ciudades, a donde tú quieras llegar, ¿verdad? Siempre en todas las ciudades te esperan prisiones y tribulaciones. Verso 24, ¿cómo, verdad, Pablo toma su decisión firme con respecto a la evangelización, con respecto a servir a Cristo, con respecto a, verdad, pasar el tiempo de peregrinación hasta llegar al reino del Padre? Verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de él, Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces no importa mi vida, dice, ¿verdad? Sea con más tiempo con mi vida o ya muera mi vida, con mi vida, ¿verdad? No importa. Con tal que, dice, con tal, ¿verdad? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el
ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Verdad? No importa que me pase tribulaciones, peligro, dificultad, amenaza o en la encarcelación, no importa. Él está ya listo para vivir para Cristo y morir para Cristo. ¿Qué pueden vencer a Pablo? Nada. ¿Verdad? Por eso al final, ¿verdad? Pablo siempre estaba orando para poder llegar, ¿verdad? ¿A dónde? A Roma. Final, ¿verdad? Por eso, sabiendo que iba a pasar gran tribulación y dificultad y sufrimiento y realmente persecución, pero realmente superando sobre todo, él realmente está dispuesto para pasar toda esta situación y vivir para Cristo y un día para morir, morir también para Cristo también, ¿verdad? Sí, por eso final, ¿verdad? Y Pablo, por medio de persecución, por el evangelio, y llegan, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? Tribunal también, ¿verdad? Tribunal de, ¿cómo se llama? Ante el rey Agripa y Festo. Siendo él, ¿verdad? Acusado, ¿verdad? Siendo acusado ante, ¿verdad? Y Agripa y también Festo, ¿qué intenta él? Nunca él está, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Para escaparse de esa prisión, ¿verdad? Y realmente él está evangelizando hacia el rey Agripa. Más bien por eso el rey Agripa estaba bien asustado, ¿verdad? Oyendo la predicación de Pablo. Oh, Pablo, ¿verdad? Realmente querían convencer, querían salvar al rey Agripa. Porque Agripa, un hombre muy miserable. Aparentemente, ¿verdad? Políticamente, económicamente y también, ¿cómo se llama? Socialmente, y el rey, ¿verdad? Agripa, súper mayor que Pablo. Pero a nivel espiritual, a nivel, ¿verdad? Ante la presencia de Dios, ¿verdad? Realmente, ¿quién es el mayor? Pablo, mucho mayor que Agripa, ¿verdad? Por eso, Pablo, final, ¿verdad? Dependiendo del evangelio en que él cree, y quería compartirlo con todo el mundo entero, ¿verdad? Y él dice, todo quiere estar aquí, sea como yo. Solo menos que estoy aquí atado, dice, ¿verdad? Por eso Pablo se siente como limitado, porque está atado, no pueden predicar más libremente, ¿verdad? Andando de un lado a otro lado. Solo atado ahora, ¿verdad? Ante rey Agripa está acusado, ¿verdad? Por eso él está incómodo. Pero con tal que no sea que esté atado, sean todos quieren estar aquí como yo. Por eso Pablo realmente está bien convencido de que él está mayor que Agripa, mayor que Festo, mayor que César. Por eso, final, ¿verdad? Y rey Agripa no puede encontrar ningún pecado, aunque era bien acusado por los judíos, ¿verdad? Querían matarlo. Como 40, ¿verdad? Jóvenes judíos escondidos, ¿verdad? Querían matar a Pablo, con tal que no lo maten. Ellos no quieren comer, no quieren, ¿verdad? Descansar para nada. ¿Sí? Así estaba como uno totalmente, ¿verdad? Y convencido de que quería matar a Pablo. Pero, ¿verdad? Pablo no importaba. Por eso, final ahora, Hechos capítulo 24, ¿verdad? Pasando esa acusación y también, ¿verdad? Compartimiento del Pablo, ¿verdad? Que continúa, ¿verdad? Acá, Hechos capítulo 10 total, ¿verdad? Pero final, ¿verdad? Pablo apela para ver a César, dice, ¿verdad? Por eso ahora, Hechos capítulo 25, versículo 11. Desde 10 leo, Pablo, Hechos capítulo 25, verso 10. Pablo dijo, antes el tribunal de César estoy. ¿Dónde debo ser juzgado? A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si alguno agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehusó morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acausan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pues ahora Pablo, ¿verdad? Final apela a César para poder ser juzgado ante César. ¿Con qué fin? Para llegar a Roma. Eso era su próspero viaje hacia Roma.
¿verdad? Siendo prisionero, atado. Pablo está súper feliz, contento. Ahora sí, ya Dios me contestó según mi oración, ¿verdad? Ahora Dios me abrió buen camino para que yo pueda llegar a Roma, a ver los hermanos que están allá en Roma y también evangelizar, ¿verdad? Para gente que está en Roma, para que ellos, la iglesia que está en Roma sea bien fortalecida, bien, ¿verdad? Hermosamente madura también, ¿verdad? Por eso Pablo, primero no era fundador de la iglesia de Roma, ¿verdad? Sino Cristo. Y los hermanos, ¿verdad? Sin nombre, los hermanos, ¿verdad? Sin fama, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Con ferviente amor al Señor, ¿verdad? Ellos predicaban. Pablo está agregando a ellos, ¿verdad? Con más, ¿verdad? Calor y fuerte para que ellos sigan predicando más. ¿Sí? Por eso Pablo ahora está contento porque ya el viaje se abre hacia Roma. ¿En qué condición? En la condición de ser prisionero, atado. Por eso ahora ya después se están apreciando, ¿verdad? Este viaje, ¿verdad? En el medio del viaje se viene también gran huracán, ¿sí o no? Gran huracán se viene y final ese barco se rompe, ¿verdad? Y en el medio de, ¿verdad? Este viaje, y ya como que queda náufrago, ¿verdad? Pablo, juntamente con toda la gente, prisioneros y soldados romanos que estaban en el barco gigante, ¿verdad? Pero se rompe el barco y final apenas ellos nadando, ¿verdad? Llegan en una isla que se llama Malta. Los nativos, ¿verdad? Sí, realmente los recibieron muy bien. Y también, ¿verdad? Y poniendo leña seca, ¿verdad? Poniendo fuego. Pablo ayudando, ¿verdad? Tomando una rama, poniendo al fogate, ¿verdad? Y una serpiente que estaba escondido dentro de la rama, ¿verdad? Saliendo por calor, ¿verdad? Y fuera saliendo y viendo que la mano de Pablo estaba agarrando esa rama. Lo mordió. Según, ¿verdad? El conocimiento común de los nativos de la isla Malta. Mordido por esa serpiente tan venenosa, nadie puede vivir. Por eso ellos dicen, qué lástima, qué lástima. Este hombre realmente es asesino. Fue salvado del mal, pero la justicia no permite que él viva. Porque mordió esa serpiente, ¿verdad? Al dedo de ese hombre. Pablo, ¿qué hizo? Sacudiéndola, ¿verdad? Sacudiéndola a la serpiente, la hizo caer en fuego. Entonces todos los nativos están esperando que muriera ya, ¿verdad? Haciendo convulsión, ¿verdad? Pero no pasa nada. Se viene ya cambio de pensamiento de ellos. Qué raro, este hombre que tiene que morir no está muerto aún todavía. ¿Qué está pasando? ¿Quién es él? No muere, mordido por esa serpiente, esa culebra tan venenosa. Uno ya dentro de un minuto ya está muerto, pero pasando media hora, una hora. Pablo bien tranquilo, ¿verdad? Está calentando su mano, está tomando sopa, ¿verdad? No pasa nada. Más bien ellos cambiando, ¿verdad? Su idea, ¿verdad? Y dice aquí, y si pueden, ¿verdad? De hecho, capítulo 28, verso 5. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchaba o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de padecer y dijeron que él que era un dios. Más bien ellos cambiaron su idea, ¿verdad? Te asesinó, ahora en un dios, dice. ¿Cómo puede ser que no muera siendo morido por esa víbora? Tienen que ya morir convulsionándose, ¿verdad? O hinchando su mano así, ¿verdad? Hinchado tiene que morir. ¿Por qué no muere? Ese no es hombre común y corriente. Entonces eres un dios. Más bien ellos querían adorarlo a Pablo, más bien, ¿verdad? Esa parte es, ¿verdad? Cumplimiento de San Marcos capítulo 16 también, ¿verdad? San Marcos capítulo 16. Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, había hablado con estaba hablando con sus discípulos, ¿verdad? Señor dijo, ¿verdad? Sobre señal que iba a pasar con los creyentes y con los que son, ¿verdad? Renacidos, pasando el día Pentecoste, ¿verdad? Por eso, San Marcos capítulo 16... Versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado, este bautismo en el Espíritu Santo, no en agua. Sí, en agua también siendo renacido salvo, sí se bautiza con acto obediente para sepultación de su persona antigua, ¿verdad? Porque como hombre pecador murió, porque fue renacido por ser justo, ¿verdad? Por el Evangelio de Cristo, entonces se sepulta su persona antigua, pecaminosa, muerta, ¿verdad? En agua. Eso se llama bautismo en agua, ¿verdad? Pero este bautismo del que menciona San Marcos 16, verso 16, es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan Bautista dijo también, ¿verdad? Esto. El que viene detrás de mí, ¿verdad? Mayor que yo, ¿verdad? Él bautizará, ¿verdad? A uno con el Espíritu Santo, a otro fuego. Fuego es el castigo, ¿verdad? Uno que no es bautizado por el Espíritu Santo está dispuesto, destinado para el fuego eterno. Eso es lo que menciona San Mateo capítulo 3, ¿verdad? Apóstol no, Juan el Bautista. ¿Sí? Pero este bautismo es en el bautismo del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Por eso, verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, así que no fuere bautizado tampoco en el Espíritu Santo, ¿verdad? Será condenado. 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablaron nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Pasó esta palabra, ¿verdad? Se le cumplió a Pablo, ¿verdad? Tomarán en las manos serpientes y bebieres cosa mortificada, mortífera, ¿verdad? Así fue mordido Pablo, ¿verdad? Por la serpiente, culebra tan venenosa, ¿verdad? No les hará daño, no le hizo daño. Se cumplió esta palabra con la vida de Pablo en la isla Malta. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está pasando esto miles de veces, ¿verdad? Con apóstoles. Por eso esta parte debía haber pasado el día Pentecoste, al pie de letra fueron cumplidos. Pregunto, hoy en día, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Serás mordido por la víbora venenosa. ¿Cómo Pablo vivirá o morirá? Muere, ¿eh? Un día un pastor, ¿verdad? Con su, ¿verdad? Vanagloria, ¿verdad? Sí, sí, realmente yo soy creyente de Dios. Entonces yo voy a, ¿verdad? Dejar mi mano que me mordiera, ¿verdad? Me muerda, ¿verdad? La víbora. Así voy a mostrar que yo no muero. Él mostró, ¿verdad? Sí, puso su mano hacia víbora, venenosa. Fue mordido, él murió. No sé si él fue renacido o no, no sé. Pero él murió. Muere. ¿Por qué? Esas señales fue cumplida después de pasar el día Pentecostés, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? No por señales y milagros, sino por la palabra tal como está revelada y por el Evangelio de Cristo predicamos. No por milagros, ni sanaciones, ni señales. Oraciones siempre funcionan, pero esa no para vanagloria de uno, para mostrar de su grandeza, no. Siempre señales y milagros fueron hechos, ¿verdad? Para mostrar que Jesucristo era Hijo de Dios. Y también, ¿verdad? Espíritu Santo llegó el día Pentecostés según su promesa, para mostrar de la presencia de Dios, sí. Pero ahora ya súper, ¿verdad? Ya totalmente, ¿verdad? Está ya como probado de que el Espíritu Santo llegó el día Pentecostés. Entonces, por el Evangelio, como dice Efesios capítulo 3, verso 6, hoy en día por medio del Evangelio se divulga, ¿verdad? La palabra de Dios y se salva. Muchos se hacen, muchos siendo gentiles, ¿verdad? Coheredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo se transforma, dice, por el Evangelio de la salvación. Por eso hoy en día ya señales para manifestar que Cristo es Hijo de Dios y el Espíritu Santo ya llegó el día Pentecostés. Suficientemente está probado. Entonces, hoy en día, ¿verdad? No se repite misma señales o milagros, ni hace falta, porque ya tenemos la Biblia completa. Con ella suficientemente podemos mostrar que Cristo es el Salvador. El Espíritu Santo llegó en su iglesia, en el corazón de cada justo renacido. Por eso, uno predicando la palabra, ¿verdad? Y el Evangelio, ¿verdad? De la salvación, uno rescata alma. Y cada uno que cree en el Evangelio, llega el Espíritu Santo, sella, ¿verdad? Como hijo de Dios. En esa forma hoy en día Dios trabaja, ¿verdad? Por eso, aquí final, ¿verdad? Cuando Pablo, ¿verdad? Como náufrago llegó a la isla Malta,
pasó esa situación, pero Pablo no murió mordido por la víbora. Más bien, ¿verdad? Y tirándola, ¿verdad? Tirándola a la víbora, ¿verdad? Dentro del fuego la mata. Con Pablo no pasa nada. Por eso los nativos de la isla Malta cambiaron de parecer, ¿verdad? Parecer. Ese es un Dios. Por supuesto, dentro del corazón de Pablo está el Dios verdadero, quien el Espíritu Santo. Por eso ellos con corazón totalmente abierto, ¿verdad? Oyen el Evangelio. Pablo, ¿qué hace en la isla Malta? Predica el Evangelio. Por eso Pablo manejaba muchas, ¿verdad? Y lenguas para poder compartir el Evangelio con muchas naciones, con muchas indígenas, con muchos nativos, ¿verdad? Que ellos manejan diferentes idiomas. Entonces Pablo, manejando el idioma de ellos, facilitando, ¿verdad? Alcanzar el Evangelio a ellos. Y rescataba. Final Pablo, ¿verdad? Llega hasta Roma. Como gran anhelo, ¿verdad? Fue cumplido. Llegando a Roma, ¿qué hace? Él predica. Por eso siempre pasa, ¿verdad? En todo el siglo, en todo el lugar, en todos los países pasa lo mismo. Cuando, ¿verdad? Se predica el Evangelio verdadero, siempre se dividen por dos tipos de personas. Los que creen, los otros que no creen. Por eso ahora, eso capítulo 28 está pasando esto, ¿verdad? Se dividen por dos grupos total. Entre todos los judíos que oían, ¿verdad? Viendo Pablo que viene de Jerusalén, entonces querían oír. Pero oyendo algunos que creen, están con Pablo. Rechazan, no creen. Están, ¿verdad? Persiguiendo a Pablo final. Por eso Pablo por 2 años en la libertad condicional, ¿verdad? Por eso ahora capítulo 28, versículo 30 y 31 dice, Pablo permaneció 2 años dentro de una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Así Pablo predicaba, ¿verdad? Todo lo que se acerca a él, sea judíos y gentiles, sea romanos o griegos o judíos, no importa, que vengan, ¿verdad? Todos que son sedientos de aprender la palabra, que vengan. Pablo predicaba a ellos por 2 años en su casa alquilada en Roma. Así se cumplió, ¿verdad? El anhelo de Pablo. Él esperaba, oraba al Señor, que él lo ofreciera, ¿verdad? Un próspero viaje. Como dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? Se le cumplió total. Por 2 años, Pablo aprovecha el tiempo en libertad condicional, ¿verdad? Así que César, ¿verdad? Deja. Sí, aún él, ¿verdad? Voy a juzgar a él, pero déjelo un poco libre por 2 años. 2 años es el tiempo que Dios permitió a Pablo que predicara en Roma. Al pasar 2 años, ¿qué pasa? Hechos ya no dice más, ¿verdad? Eso no dice más. Pero última epístola de Pablo, que es 2 Timoteo, capítulo 4. Ahí está mencionado del corazón de Pablo, ¿verdad? Como último testamento deja a su hijo espiritual llamado Timoteo, diciendo así, un poquito estudiemos 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, así dice, yo leo. Te encarnezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, codicias, ¿verdad? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, ¿verdad? Y a nosotros dirá esta palabra igual. Tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Verso 6.
porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, su muerte, ¿verdad? Su fallecimiento, el tiempo de mi partida está cercano. Pues ahora Pablo ya presente, ya por la revelación del Espíritu Santo, ya llegó el día de mi partida. Pablo, aún joven, no es viejo aún, ¿verdad? No es adulto mayor todavía. No sé cuántos años tenía esa época, pero aún Pablo joven. Puede ser 40 y pico o 50 y pico años, ¿verdad? Y no era su tiempo de partida, pero ya por el Espíritu de Dios que llega en su, ¿verdad? Fondo, ¿verdad? De la conciencia y espíritu ya se muestra que está bien cerca su partida. Por eso ahora verso 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y ahora Pablo dice 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pues Pablo ahora está confirmando de que ya está preparado para mí, que la corona de la justicia. Pablo ya obtuvo justicia de Dios por el evangelio en que él creyó, ¿verdad? Hace muchos años. Por esa, ¿verdad? Justicia de Dios para predicarla a los demás. Él ha corrido, dice, ¿verdad? Por eso dice, he peleado en la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ¿verdad? Me está guardada la corona de justicia. Filipenses capítulo 13 está hablando de la corona, del premio, pero premio supremo llamado, premio del supremo llamado de Dios, ¿verdad? Él está anhelando obtenerla, pero aún no estaba confirmada todavía. ¿Por qué? Está en proceso. Pero aquí, ya antes de su partida, ya confirma de que la corona de la justicia ya está confirmada conmigo, ¿verdad? Está ya preparada para mí. No solo para mí, para todos los que, ¿verdad? Le aman a Dios, ¿verdad? Su venida, dice. Aman su venida. Pues uno que aman la venida del Señor Jesucristo nunca vive en verdad pecando, nunca vive en verdad arrastrado por el deseo del mundo, arrastrado, ¿verdad? Siguiendo la corriente del mundo, jamás. Uno que ama la venida del Señor Jesucristo, día con día, ¿verdad? Cada hora, cada minuto, cada segundo medita de la venida de Cristo, está bien concentrado con eso. Por eso nunca vive en verdad liberadamente, ¿verdad? Cayendo en la corriente del mundo, pecando, jamás ocurre esto. Por eso, bien, ¿verdad? Despertado, despierto, bien concentrado, ¿verdad? Hacia la venida del Señor. Uno día con día, ¿verdad? Mueve para bien del Evangelio, para bien de la iglesia, para bien de la voluntad de Dios. Uno mueve, ¿verdad? Porque ya Cristo viene como el juez. Primer juicio de Cristo cae a la iglesia, lo justo primero, y de fe a los pecadores, ¿verdad? Por eso uno con corazón bien dispuesto sirve al Señor, predica el evangelio, ¿verdad? Pasando, brincando sobre cualquier obstáculo y dificultad. Algunos dicen, ¿verdad? Por ese obstáculo, por esa dificultad no puedo. No es que no pueda, ¿verdad? Uno que sí llama la venida del Señor, ¿verdad? Brinca obstáculo y dificultad. Cualquier monte brinca. Por eso Isaías capítulo 52 dice, ¿verdad? Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian las buenas nuevas, dice. Uno que anuncia las buenas nuevas, el evangelio de Cristo. Siempre confrontan buena cantidad de verdad montaña. Pero sus pies están sobre monte, sobre montaña siempre. Pero ningún obstáculo, ninguna dificultad pueden detener el avance de cristiano verdadero que predican el evangelio de Cristo. Por eso Pablo, ¿verdad? Aún estaba en una condición, ¿verdad? En una libertad condicional, ¿verdad? Que da momentáneamente César, él aprovecha 2 años. Y pasando 2 años, ¿qué pasa? Viene su partida. Conviene a César, ¿verdad? Decapitarlo a Pablo para calmar, ¿verdad? Alboroto que se levanta entre los judíos. Pero debería ser políticamente, ¿verdad?
para aprovechar esa ocasión, matando Pablo, ¿verdad? Gana corazón de judíos. Por eso siempre, ¿verdad? Los reyes o los políticos siempre aprovechan, ¿verdad? Una ocasión para su bien de posición, para posición, ¿verdad? Bien de posición política de ellos. Siempre aprovecha esa ocasión. Por eso, Poncio Pilato, ¿verdad? Juzgó totalmente injustamente, entregando la vida de Cristo en la mano del judío. El injusto total, un juicio fatal, un juicio falso total. Pero Cristo nunca, ¿verdad? Pierde por esa ocasión. Por injusticia de Poncio Pilato, que puso un juicio injusto sobre Cristo. Cristo aprovecha toda esa ocasión, dando su vida, no se salvó final, ¿verdad? Pablo también final, decapitado, muere, ¿verdad? En Roma. Debe haber predicado por 2 años. Entonces, más, ¿verdad? Fuertemente pone el fuego espiritual, más bien, ¿verdad? Caliente, calor fuertísimo, ferviente, se pone, ¿verdad? En el corazón de los hermanos en Roma y en todo el mundo. Oyendo esa noticia, en el fondo del corazón de cada cristiano se prende más, ¿verdad? Calor hacia el evangelio, hacia Cristo, hacia la iglesia, para todas las almas también, ¿verdad? Por eso se hizo una explosión espiritual con el evangelio para divulgar para toda parte del mundo con el evangelio de Cristo. Sí, y por eso acá Romanos capítulo 1 están hablando sobre esta ocasión, ¿verdad? Esta ocasión de oración de Pablo, que anhelaba tanto a ver a los hermanos que están en la Roma. Pablo, aunque no era, ¿verdad? No era fundador de la iglesia de Cristo en la Roma, pero, ¿verdad? Él quería apoyar a todo su crecimiento y madurez, y también abundancia de comunión, ¿verdad? Y dando más don espirituales a todos ellos, ¿verdad? Para que ellos sigan con su misión, ¿verdad? Aunque queda por 2 años Pablo, pero valía muchísimo, ¿verdad? Su visita, ¿verdad? A Roma. Final, ¿verdad? Por eso, final, el Evangelio de Cristo de Roma también se divulga para todo el mundo entero, bien ampliamente y grandemente, ¿verdad? Poquito acá, vamos a ver, ¿con qué actitud Pablo, ¿verdad? Un día, otro día, siempre predicaba? Romanos capítulo 1, versículo 13, yo leo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, no entre los demás gentiles. ¿Cómo? No, ¿verdad? ¿Cómo? Dice, ¿cómo entre los demás gentiles? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Aquí se presenta, ¿verdad? La actitud de Pablo en evangelizar. Soy deudor, dice, ¿verdad? A griegos o no a griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. ¿Quién es griego? Gente de Grecia, ¿verdad? Por eso, esa época, cuando ya Pablo empezó a predicar, ¿verdad? Siguiendo el paso del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aún estaba bajo dominio de gobiernos romanos. Políticamente, ¿verdad? Roma gobernaba como imperio romano, ¿verdad? Pero culturalmente estaba bien, ¿verdad? Influida toda parte de Europa por Grecia, ¿verdad? Por eso, y realmente, y griego suena, ¿verdad? Como representante de gentiles. Judío, pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Por eso griego y judío y griego significa judíos, ¿verdad? Son parte de israelita, ¿verdad? Pueblo escogido de Dios. Griego, representante de todos gentiles. Por eso, Pablo era deudor, dice, ¿verdad? A griegos, a no griegos, a sabios o no a sabios, soy deudor, ¿verdad? Pablo se sentía como deudor ante todos seres humanos, porque yo recibí un amor tan grande ante que ellos, teniendo ese amor del Señor Jesucristo, esta salvación tan grande, teniendo este evangelio tan poderoso, que me hizo libre del pecado, me santificó, justificó, me perfeccionó, ¿verdad? El evangelio de Cristo me hizo, ¿verdad? Realmente total, ya suficiente pueblo santo de Dios que pueda entrar al cielo sin ningún obstáculo. Ya para mí está abierto total el camino al cielo, al reino del Padre. ¿Qué es lo que me hizo así el evangelio de Cristo? Pablo, entonces, teniendo esta gracia tan grande y profunda y amplia, ¿verdad?
se siente ante todo el mundo entero a quien Dios ama, quiere alcanzar el evangelio, ¿verdad? Pablo sentía como deudor. Por eso cada vez que Pablo predicaba el evangelio tiene una actitud bien humilde, ¿verdad? Como deudor ante sus acreedores, humildemente, ¿verdad? Por eso no, ¿cómo se llama? No con queja, no con, ¿verdad?, altivez, no con orgullo, ¿verdad? No con, ¿verdad?, un carácter, ¿verdad?, tan feo, no, ¿verdad? Humildemente, bien sumiso, con mucha paciencia, con mucho amor y también, ¿verdad?, con corazón servicial. Como nuestro Señor Jesucristo sirvió, ¿verdad?, con corazón bien humilde al mundo entero. Calladamente, silenciosamente, Señor, ¿verdad?, aguantando con toda paciencia, llega hasta la muerte, a la cruz, ¿verdad? ¿A quién se quejó Cristo? ¿A quién amenazaba? Siendo tan golpeado, maltratado, ¿verdad? Su cara bien hinchada, ¿verdad? Su cuerpo bien total, ¿verdad? Desnudo, con llena de vergüenza, azotado y maltratado total. Un de ellos, leyendo la Biblia, 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Cuando Cristo fue colgado en la cruz, ¿verdad?, y realmente con dolor absoluto, ¿verdad?, como clavado, ¿verdad?, con clavo fuerte, ¿verdad?, bien, ¿verdad?, largo y grande, y como oxidado, boom, martillando, ¿verdad?, y su tobillo, ¿verdad?, doblando sus dos pies, tobillo de los pies, ¿verdad?, y están poniendo clavo y su muñeca están poniendo, pasando, ¿verdad?, y arteria principal y también, ¿verdad?, nervio principal. Entonces su cuerpo se recoge, ni puede respirar. Y su cuerpo total está derrotado, ¿verdad?, para sacar sangre. Y su cabeza está ya puesto de corona de espino. Está sangrando, ¿verdad? Por eso Cristo fue bañado en su sangre. Esta situación se llama bautismo en su sangre. Por eso Cristo está hablando sobre 2 bautismos. Primer bautismo en agua, como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ¿verdad? Y Cristo en la cruz cancela con su segundo bautismo en su sangre. Sumergido en su sangre, Cristo muere, ¿verdad? Con lleno de dolor. Entonces, ¿verdad? Cuando Cristo fue colgado recientemente, los soldados querían alcanzar, ¿verdad?, vinagre, ese vinagre. Ese vinagre es vino, ¿verdad? Vino, bien agrio, ácido. Y también ahí se ponen, ¿verdad?, y mirra también, ¿verdad? Eso tiene función de anestesia. Pues un día yo leyendo la Biblia, Cristo rechazó, no, ¿verdad? Cristo y rechazó, no, dice, no, ¿verdad? No, no quería tomar, dice, no quería tomar vinagre. Que alcanzó los soldados romanos a Cristo, ¿verdad? Creo que los 2 malhechores sí, para calmar su dolor, tomara, ¿verdad?, anestesia. Pero Cristo rechaza. Porque hasta último gota de sangre, hasta último dolor, ¿verdad?, Cristo no quiere rechazar, porque mi Padre me lo da. Entonces tengo que recibir todo. Con esa actitud humilde y manso, recibía todo. Pero al final, ¿verdad?, antes de morir, antes que diga Cristo, consumado es, ¿verdad?, tomando vinagre, dice, ¿verdad? San Juan capítulo 19, verso 30. Habiendo, ¿verdad?, tomado el vinagre, dice, ¿verdad?, consumado es. Y después oró al Padre, el Padre entregó mi espíritu. Cristo murió inmediatamente. Porque ese momento tomó el vinagre que había rechazado en el principio. El vinagre es último maltrato de los hombres. Último maltrato. ¿Qué tipo de hombre, verdad? A su patrón o a su rey, a su señor, ¿verdad? A uno que es superior, súper superior, ¿verdad? Que pueden tratar con vino ácido y agrio. Ninguno. Pero a Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, también el Rey de los judíos, como que estaba en cartel de, ¿verdad?, nombre del pecado de Cristo, el Rey de los judíos. Los judíos, ¿verdad?, realmente tratan totalmente mal, hasta dando vinagre, agrio y ácido. Último maltrato, pero Cristo en esta vez no rechaza.
tomando el vinagre, dijo, consumado es, y murió. Así nuestro Señor Jesucristo, humildísimo, mansísimo en este punto, ¿verdad? Pues no hay ninguna resistencia contra el Padre, aunque está maltratado, ¿verdad? Pero ahí está con corazón humilde y manso ante el Padre. Ante todos nosotros también. Hasta último maltrato de ser humano, que fue vinagre ácido. Tomándolo, Cristo al final murió, ¿verdad? Con esa actitud, como continuación de esa actitud humilde y paciente. Y con mansedumbre. Pablo, como deudor, presentaba el Evangelio ante los judíos y griegos. Usted ve en Hechos, Pablo nunca discute con los judíos, ¿verdad? Por eso no quiero, ¿verdad?, decir esto para maltratar a mi pueblo. Por eso Pablo, ¿verdad?, sí, mientras estaba acusado ante el rey Agripa y también Festo, pero nunca para maltratar a su pueblo, ¿verdad? Sino, realmente, ¿verdad?, esto es para el Evangelio. Quiero que ustedes todos sean salvos como yo, renacidos como yo, ¿verdad? Por eso Pablo, en el medio de todo maltrato y persecuciones, tribulaciones, pero con continuación de sujeción total, ¿verdad?, ante Cristo, como apóstol, ¿verdad?, como siervo, esclavo de Cristo, como apartado para el Evangelio de Cristo, como deudor, también predicaba, servía a todo lo demás. Si nosotros si aprendiéramos, ¿verdad?, aprendiéramos sobre esa actitud, primero con Cristo, y segundo, ¿verdad?, con Pablo, quien es seguidor de Cristo, no como nosotros hoy en día, seguidor del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, tomando esa actitud humilde y manso. Realmente nosotros podremos ganar muchas almas, ¿verdad? En cualquier maltrato, en cualquier, ¿verdad?, y mal entendimiento de ellos, cualquier persecuciones, tribulaciones que en verdad nos tratan. Pero si uno puede mantener ese corazón humilde y manso, ¿verdad?, como deudor, ganaremos muchísimas almas, ¿verdad? Sea a los sabios o no a sabios, o griegos o no a griegos. Todo tipo realmente podremos ganar. Por eso, por medio de oración de Pablo, ¿verdad?, que anhelaba tanto llegar a los hermanos que están en Roma, ya se cumplió esa oración, ¿verdad?, como un viaje prosperado, ¿cuál? Ser prisionero, ¿verdad? Pablo contento llegó a Roma y final predicando por 2 años, aprovechando el tiempo en casa alquilada, ¿verdad? Y final fue decapitado, él murió felizmente, ¿verdad?, con gozo y alegría. Sí, eres un cristiano verdadero. Con él aprendemos un montón. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos.